Muy bien, estamos entonces. Buenas tardes a todos. Gracias por venir una vez más. Ya falta poco para terminar el semestre, así que hay que ponerle mucho empeño, porque al final del semestre es cuando todos los atrasos que uno va acumulando durante el semestre se materializan. Digo, no, si esto lo voy a hacer mañana. No, si lo hago pasado mañana. Y llega un momento en que el mañana o el pasado mañana es hoy y ya se acabó el semestre y hay que hacerlo. Entonces, es lo que yo digo, la materialización de los atrasos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar analizando patrones. Ya vimos que un patrón es una solución preestablecida, una forma de solucionar un requerimiento. En la literatura hablan de problemas. Ya el patrón soluciona un problema, pero en realidad no me gusta la palabra problema porque esa palabra tiene una connotación negativa. Cuando yo digo, hoy tengo un problema, es que tengo algo que me preocupa, que no puedo arreglar, que no puedo resolver y que me está afectando, ¿ya? Entonces yo prefiero hablar de un requerimiento. Digo, tengo un requerimiento. Tú quieres hacer algo. ¿Se fijan que es distinto el enfoque si hablamos de problema o si hablamos de requerimiento? Entonces a mí no me gusta la palabra problema. Me gusta más la otra, requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que es un patrón? Es una solución probada, genérica, específica, etcétera, para un requerimiento, para un sistema, para lo que yo quiero resolver. Y hoy día entonces vamos a continuar con eso, analizando los patrones, viendo cuáles son, qué es lo que qué podemos hacer, etcétera, con ellos. Y dijimos que hay distintos tipos de patrones. Patrones simples, patrones para sistemas interactivos y patrones adaptables. Hay diferentes sistemas, diferentes patrones, diferentes formas de implementar la solución a un requerimiento que va a depender de cuál sea el requerimiento. Un patrón no es la solución mágica que se aplica a todos los requerimientos, sino que a un subconjunto, em, a un universo acotado de requerimientos. Bien, y antes de entrar ya de lleno en la materia, les quiero recordar cuáles son nuestras próximas actividades de evaluación. Y eso lo tenemos por acá. Se los voy a mostrar. Porque el tiempo pasa muy rápido y no quiero que se encuentren, hoy, mañana hay que entregar algo y no hemos hecho nada. Ya, ahí estamos. La semana del 26, bueno, el 26 es un viernes. Bueno, en esa semana del 21, 22, por ahí, ocurren dos situaciones. Uno es el control 3, que eso es el 26, es el viernes de esa semana. Y el 28, que es el informe 3 del proyecto. Los controles están claramente establecidos, identificados, la materia que entra, bueno, hasta en ese control va a ser todo lo que hayamos visto hasta la semana anterior, así que no hay ningún problema. Pero lo que yo me quiero centrar es en el proyecto. El informe 3 del proyecto. El informe 3 del proyecto tiene que tener todo lo que nos pidieron hacer. Si ustedes se recuerdan, bueno, de hecho, haber, tienen que recordarse porque lo tienen que haber hecho ya un par de veces. El, el informe, bueno, el uno y el 2 nos pedían eh, identificar un sistema, o sea, un requerimiento que nosotros queremos resolver, luego un modelo de datos, definir clientes y servicios,
en un esquema SOA. Y hasta ahí era el informe 2. En el informe 3 es el resto, el sistema funcionando, en definitiva, la implementación de todo lo que se dijo antes que el sistema iba a tener. Entonces, este informe 3 tiene que materializar en un documento todo lo que se hizo. Y de hecho está publicado en Canvas, en el módulo de proyectos, qué es lo que debe contener este informe. Y no es rápido de hacer, porque primero tienen que hacer que el sistema funcione para poder hacer el informe del sistema. Entonces el informe va a tener una cierta ponderación con respecto a la nota del proyecto y luego en la semana siguiente, a la del 28, que es del 30 al 10 de diciembre, es la presentación del proyecto funcionando. Entonces el informe lo que hace es decir, este es el proyecto, estos son los clientes, estos son los servicios, estos son los objetivos que se cumplieron, no se cumplieron, etcétera. Y después de eso hay que mostrar el sistema funcionando. Y eso es a la semana siguiente. Entonces, hoy día dijimos, hoy día es 12, el 28 a 16 días de entregar ese informe. Es decir, estamos a 16 días de tener el sistema funcionando. Porque después de esa semana es la presentación de los proyectos. Entonces ustedes pueden decir, sí, pero vamos a tener 2 días más, 3 días más para hacer la presentación y terminar el proyecto. Sí, claro, pero el informe tiene que tener todo lo que hace el proyecto. Entonces ya no van a poder, o podrían eventualmente, dependiendo cómo lo hagan, eh, tener esos días extras como para terminar el proyecto. Pero piensen, mentalícense que es el 28, es decir, fin de este mes, que tiene que estar el proyecto o el sistema que estén desarrollando funcionando, porque van a tener que mostrarlo. Y eso también va a ser otra nota del proyecto. Al comienzo del semestre les dije cuáles eran las ponderaciones de las distintas etapas del proyecto, cuánto valía el informe 1, el 2, el 3 y la presentación. Y eso está publicado en módulos, la primera presentación está. Entonces ahí lo pueden ver ustedes para que vean qué es lo que implica esto. Así que preocúpense. Más que preocúpense, hay gente que le gusta hacer juegos de palabras. Entonces dicen, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Ocúpense de hacerlo. Ya no hay tiempo. Queda muy poco tiempo. Y tal como les dije al comienzo, ahora es cuando se empiezan a materializar los atrasos. Entonces no agreguen a esa materialización de atrasos el proyecto. Háganlo, háganlo. Trabajen. No esperen hasta el último día. El último día las cosas no funcionan. Nunca funciona algo que uno lo hace a última hora. Bien, después de toda esta prédica con respecto al proyecto, entremos en materia con respecto a los patrones. Entonces vamos a cambiarnos de nuevo a la presentación y caemos en los patrones. Acá estamos. Dijimos que hay distintos tipos de patrones. Patrones simples, interactivos,
em, patrones que se van adecuando, eh, adaptables, etcétera. Y lo que vamos a ver son distintos tipos de patrones simples, y bueno, de los distintos tipos de patrones que ya les mencioné. Y tenemos, en el caso de patrones simples, 4 que analizar. Patrón de capas, tubo y filtro, bueno, lo que ustedes están leyendo ahí. Y ahí dice repositorio, pero bueno, no habíamos quedado en que repositorio era una arquitectura, claro, una arquitectura genérica que se materializa ahora en un patrón. Por si les llama la atención porque está repositorio aquí 2 veces, en arquitectura genérica y en un patrón, ¿no? Porque todos estos patrones son la materialización de alguna arquitectura genérica. Muy bien, entonces avancemos. Y aquí, para volver a enganchar en lo que estábamos, el patrón de capas. ¿Cuál es la idea de este patrón? A ver, ¿qué es lo que es? Perdón, antes de eso, una pregunta previa. ¿Qué es lo que es una arquitectura? ¿Qué es una arquitectura? ¿Qué es lo que me representa una arquitectura? ¿Cuáles son las etapas para definir una arquitectura? Es una pregunta que le estoy haciendo, ¿ah? No, no es una pregunta que me esté haciendo a mí mismo para responderla yo. Es una pregunta que le estoy haciendo a ustedes. Y espero que alguien opine algo al respecto. ¿Qué es una arquitectura? Hmm, interesante, interesante. Hemos hablado todo el semestre de Es, arquitectura. es Perdón, Pablo, dime. como, ¿cómo decirlo? Es una arquitectura, es como un, una guía o un armazón, Ya, una representación. claro, eh, para eh, que, que- que toma, que tiene como conjunto el diseño de un software y que basado en esta arquitectura después se va a construir el software posteriormente. Ya, sí, sí, está bien, perfecto. Pero esos son los pasos. Y que el diseño, después la construcción, etcétera. Pero una arquitectura todavía ha empezado súper bien. Es una representación, llamémosla teórica, de la solución a un problema. Bueno, perdón, no quiero usar la palabra problema, a un conjunto de requerimientos. Y esta arquitectura me dice, si tú quieres resolver o satisfacer esos requerimientos funcionales o no funcionales, los que sean, entonces yo te ofrezco esta forma de hacerlo. Entonces es la guía de lo que hay que hacer para satisfacer un conjunto de requerimientos que yo tengo. Entonces, en esta guía, uno de las etapas o de una de las fases que la arquitectura me define, me dice, tienes que definir cómo estructuras tú los distintos componentes. Bueno, antes de eso están las fases anteriores, ¿no es cierto? Donde se analiza el contexto y todo eso, que ya lo vimos, pero quiero centrarme en los componentes. Entonces, me dice, tienes que preocuparte de cuáles son los componentes de tu sistema, cómo se estructuran, cómo se relacionan y cómo se controlan, que son los modelos de control. Entonces una arquitectura me define todo eso, me da todo eso. Entonces, el patrón lo que hace es la implementación de una arquitectura, en que me dice,
tus componentes, si quieres usar este patrón, por ejemplo, el de capas, que es el que estamos viendo, eh, tú tienes que, tus requerimientos, descomponerlos o simplificarlos o fraccionarlos en distintas tareas, en distintos componentes que van a ir aportando a la solución. Entonces, en el caso del patrón de capas, me dice lo que vemos ahí. Lo que tú quieres hacer, los requerimientos que tú tienes, descomponlo en distintos niveles de abstracción, es decir, más genéricos o más específicos. O sea, partes por descripciones genéricas y cada una de esas anda descomponiéndola en cada vez en diferentes niveles. En el caso decíamos, de este patrón de capas, en que ya no tienes algo genérico, sino que lo vas aterrizando, lo vas materializando, hasta llegar al nivel en que realmente eh, uniendo todo esto se obtiene el resultado que yo ando buscando. Entonces, dijimos en esta arquitectura de capas, perdón, en este patrón de capas, estamos hablando de patrones ahora, no de arquitectura, el sistema, o nuestro requerimiento, lo que queremos satisfacer, lo podemos dividir en distintos niveles, con distintos niveles de abstracción, con distintos niveles de generalización o de eh, implementación. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos dice este patrón? Mira, tú tienes que pensar primero en lo general, qué es lo que quieres, y luego anda subdividiendo eso en distintos niveles en que vas cada vez acercándote más a la solución que vas a implementar. Por lo tanto, yo digo, o este patrón me dice, mira, tienes dos formas de enfocar el problema. Perdón, no es problema. Les dije, no quiero usar la palabra problema. Tienes dos formas de satisfacer tus requerimientos. Puedes partir desde lo general, desde lo más genérico, e irlo simplificando y aterrizando y llegando a lo más específico, o puedes hacerlo al revés, partir con componentes específicos que los vas integrando hasta llegar a la solución final, al nivel superior. Entonces, todas estas generalizaciones o especificaciones, simplificaciones, o como queramos llamarlas, se van a ir agrupando en distintos niveles, en distintas capas, dependiendo del nivel de abstracción que tú hayas definido o que estés definiendo. Y me ponen una restricción. Los componentes de una capa solamente se pueden comunicar con su capa vecina. Es decir, si tengo la capa A y la capa B y la C y la D, los componentes que están en la capa C solamente se pueden comunicar con sus vecinos. Sería la D y la B, eventualmente. Si tenemos A, B, C y D y estoy parado en la C. En que la C los componentes que están ahí hacen acciones más, dependiendo de cómo lo hayamos estructurado, pero más específicas que lo que hace la capa B o lo que hacen los componentes que están en la capa A, que en este caso podríamos decir esos componentes son los más genéricos. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante para entender todo esto, porque de repente así de buena primera es medio como complicado de imaginarse.
pero ya vamos a ver eso. Lo importante es lo que estamos viendo, que los distintos componentes que van a formar parte de la solución a los requerimientos que yo necesito satisfacer se agrupan en capas. Y en cada capa eh, se mira a la solución con el mismo nivel de abstracción, o sea, en el mismo nivel de generalización o de especificidad. Entonces, decíamos, tenemos que la comunicación es entre capas. La capa K solamente se puede comunicar con la capa K-1 o K+1, ya con sus vecinos. No hay ninguna de estas capas o de los componentes de esta capa que tengan una relación o una asociación, una dependencia con módulos o componentes de otra capa. Es decir, en cada capa todos los componentes son, decíamos, independientes. Y lo que yo expongo al mundo es cuál es la interfaz, cuál es la forma en que mi capa vecina, y se parece el Banco Estado con su caja vecina, en mi capa vecina eh, va a usar para comunicarse conmigo, para pedirme a mí que yo haga lo que estoy ofreciendo. Por lo tanto, cuando yo defino una capa, digo, esta capa recibe eh, los requerimientos de esta cierta manera. Por ejemplo, la capa K puede invocar a módulos que están en la capa K-1, o puede enviar un mensaje a una transacción que va a ser recibido por el componente que está en la capa K-1. O la forma como yo haya definido que va a ser la comunicación entre capas. Que puede ser a nivel transaccional, puede ser a nivel eh, de invocación, de ejecución de procesos remotos, lo que sea. Ahora, lo más importante en esta estructura, o en este patrón, más que estructura, en este patrón, es que los componentes son componentes independientes, no dependen de otros componentes, de otros módulos. Piensen en un programa, que el programa, o rutina, subrutina, funciones, métodos, como quieran ustedes llamarlo, bueno, componente en términos genéricos, que es lo que hemos estado usando, que él tiene todo lo que necesita para satisfacer el requerimiento que se le ha asignado. Si es que un componente requiere de otro, entonces esos dos componentes quedan amarrados. Por ejemplo, supongamos que yo defino que en una capa X tengo un componente que accede a la base de datos. Entonces, este, este componente que accede a la base de datos dice, miren componentes amigos, si ustedes quieren acceder a la base de datos, entonces tienen que enviarme una transacción que contenga lo siguiente. Y defino la interfaz. Defino cómo los otros componentes me piden a mí acceder a la base de datos y qué es lo que necesitan que yo haga. Perfecto. Súper bien. Ahora, si este componente que va a acceder a la base de datos para poder hacer acceso a la base de datos necesita de otro componente, supongamos lo siguiente, hay un componente que es el que accede a la base de datos, pero ese componente que accede a la base de datos necesita verificar que la forma como le están solicitando el acceso a la base de datos cumpla con ciertas condiciones. Entonces, nosotros dijimos, vamos a separar el acceso a la base de datos de la validación de las peticiones que le están llegando al acceso a la base de datos. Entonces tengo dos módulos.
cuando el módulo, o componente, o programa, o función, nombre que ustedes quieran, cuando ese módulo recibe un requerimiento de acceso, de acuerdo teóricamente a la forma como este módulo espera recibir esos requerimientos. Entonces, antes del el módulo de hacer el acceso, envía de alguna manera, se comunica con el validador y le dice, oye validador, ¿por qué no me verificas si lo que me están pidiendo está bien hecha el requerimiento? Entonces aquí, en ese caso, estamos generando dos módulos que quedan amarrados, porque el módulo de acceso a la base de datos no puede funcionar si no existe el módulo de validación del requerimiento. Y el módulo de evaluación del requerimiento no tiene ningún sentido si no existe el módulo de acceso a la base de datos. Entonces quedan los dos módulos acoplados. Y eso es lo que debiéramos tratar de evitar en este patrón. Que cada componente sea independiente y no dependa de otros componentes dentro de la misma capa. Evidentemente, quien solicitó el acceso a la base de datos, que va a estar en otra capa, una capa superior, por ejemplo, va a depender, obviamente, del acceso. Si el módulo que hace el acceso no hace el acceso, entonces hasta ahí nomás llegamos. El que pidió el requerimiento no va a tener nunca su respuesta. Pero está en otra capa. A lo que nos referimos acá es que dentro de la misma capa hay que evitar el acoplamiento entre los distintos componentes, los distintos módulos. Entonces, cada capa publica cuál es la manera en que se puede acceder a los componentes que ella tiene. Ahora, cuando digo publica, no es que no estamos hablando del modelo publicador-receptor, en el caso de los modelos de control. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la interfaz o la forma como accedemos a este mundo, a esta capa, está definida en un documento y los programadores que están programando los módulos superiores que van a usar estos módulos que están en esta capa, tienen que saber cómo hacerlo para invocar o conectarse o enviar o solicitar el servicio o la satisfacción del requerimiento que ellos tienen. Bien, eso con respecto a las características. Ahora, dijimos también cómo se implementa este patrón. Porque lo primero es cómo lo estructuro. O sea, cómo en mi sistema lo divido en capas. Pensemos en... Es hora de 11 y estaba pensando en una torta de estas 1000 hojas, en que tiene una capa de, como una hojarasca, qué sé yo, y encima manjarcito o crema pastelera o lo que sea, y encima otra capa de hojarasca y así sucesivamente. Entonces, nosotros aquí hacemos lo mismo, pero en nuestro esquema, en este patrón, en que decimos tenemos esta es la capa base y sobre ella va a existir una base -1 y sobre eso una base -2 y así sucesivamente. Y en cada una de estas capas vamos a ir haciendo o satisfaciendo o preparando la respuesta que le vamos a entregar al usuario o a quien esté pidiendo ese requerimiento. Entonces, pensando en una torta de estas, tenemos la capa de donde está el manjar, después de la hojarasca está otra capa donde está la mermelada, supongamos, y después la crema, y después el chocolate, etcétera. O sea, ya me dio hambre con esta cosa, la torta. Pero esa es la idea. Aquí vamos haciendo lo mismo.
Entonces decimos, en esta capa va a estar el manjar, y en esta otra va a estar la mermelada. Y no las voy a mezclar, y no voy a poner en una capa el manjar con la mermelada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso. Entonces cada capa va a tener su propia función específica. Y cada capa va a ofrecer eh, la solución a algo en que se va a hacer más específico el requerimiento, o me voy a ir acercando a la solución final. Si yo parto de algo genérico y cada vez voy a ir invocando a módulos o componentes de mis capas vecinas o de mi capa vecina, que va a ser algo un poquito más específico de lo que yo le estoy pidiendo, y ese a su vez va a invocar a otra capa que va a ser algo aún más específico hasta llegar a la solución de lo que yo necesito. El problema, y ahora sí problema, en el sentido negativo, de este patrón es que el manejo de los errores, y eso ya lo hemos dicho varias veces, cuando estábamos hablando de arquitecturas genéricas también lo decíamos, el manejo de los errores es complejo, es difícil en la definición. ¿Y cómo voy a manejar los errores? Porque si yo estoy en la capa del manjar, por ejemplo, y resulta que yo estoy haciendo el manjar porque no viene en una bolsita, sino que a partir de la leche, que le puse azúcar y no sé qué más, y lo estoy cocinando para que se transforme en manjar, y se cortó la leche. Hasta ahí no me llegó mi torta. ¿Cómo le digo a los otros que están esperando y la capa, eh, que esté listo el manjar para poner la mermelada o el chocolate o lo que sea? Y al finalmente, ¿cómo le digo al usuario? Tu torta no está, no va a estar. Hubo un problema. Se cortó la leche cuando estábamos haciendo el manjar. Esa situación es compleja de definir en el programa. ¿Cómo le decimos? O sea, si tenemos 1 llama 2, 2 llama 3, 3 llama 4, y 4 falla, ¿cómo 4 le dice a 3, oye, fallé? Y 3 le dice a 2, oye, resulta que el 4 falló. En realidad, no, el 4 falló, no. El 3 va a decir, yo tengo un problema, no tiene por qué informarle a la capa 2 que el 4 fue el que falló. Y el 2 le va a decir al 1, tenemos problemas, Houston. Y, y el usuario, ¿cómo le digo? O sea, ¿de qué manera ese flujo de tenemos problemas le llega al usuario final o a quien pidió el requerimiento? Eso es lo más complejo. Ese es un problema realmente en- de implementación de esta arquitectura, perdón, de este patrón. Ahora, yo hace un rato dije algo, tenemos problemas, Houston. ¿Saben a qué me estaba refiriendo, no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿A cuál es el problema No, que yo dije, tenemos problemas, Houston. Y dije Houston. Ah, Houston es como la central de control del NASA, una cosa así. Sí, Control de claro. misión se llama, si no me equivoco. Sí, bueno, en Houston está el centro de control de todos los viajes espaciales, de todos los lanzamientos y todo eso. Ya. Bueno, resulta que, esto es un breve paréntesis, para que entiendan por qué dije eso. El Apolo 13, que iba a la Luna, tuvo un problema. Y la forma que los astronautas se comunicaron con Houston, con su centro de control, para decir tenemos un problema, en realidad un problema súper grave, porque la nave, el Apolo 13, esa nave no iba a llegar jamás a la Luna, porque había un problema serio adentro
de la nave. Llamaron, se comunicaron y dijeron, Houston, we have a problem. O sea, Houston, tenemos un problema. Y el problema era que se iban a morir, en realidad, los astronautas. Entonces, cuando ahora uno dice tenemos un problema y que es grave y no sabemos cómo solucionarlo, dice Houston, tenemos problemas. Ese es el contexto de lo que dije yo hace un rato. Ya. Bueno, vean la película Apolo 13 y ahí lo van a entender mejor. Y es curioso, ¿no?, que justo la nave que llevaba el número 13 falló, fue la única de todas las naves Apolo que fueron a la Luna que fallaron, que falló, la única, y lleva el número 13. Entonces eso acrecentó la creencia de que el número 13 es un número de mal agüero, que no, mejor no utilizarlo. Así que mañana es día 13, así que no hagan nada, quédense durmiendo. Ya, no me hagan caso con respecto a eso, por si acaso. Entonces, el problema que decíamos que tenemos es manejar los errores. Ahora, un ejemplo de una arquitectura de capas lo tenemos en el caso de Linux. El sistema operativo Linux está estructurado en distintas capas, desde la más básica, desde la más baja, desde la más cercana a la máquina, hacia la más genérica. Y ahí yo puse 6 capas, en que la capa base es la de hardware, donde se va a manejar los distintos componentes que forman el computador, que está usando Linux en este caso, y vamos creciendo, o sea, va aumentándose el nivel en la medida que voy subiendo en esta jerarquía. La capa de hardware es la que maneja el bus, el procesador, la memoria, etcétera. La capa superior, la inmediatamente superior, la de drivers, ahí está el manejo, la lógica del manejo de los distintos dispositivos. Seguimos subiendo, tenemos el kernel o el núcleo, que cumple sus funciones, y para poder hacer esas funciones necesita los drivers si quiere acceder a un disco o a la pantalla o lo que sea. Entonces, se fijan cómo cada nivel va aumentando su, llamémosla, rango de acción, desde el hardware que se preocupa de cómo mando una señal del circuito A hacia el circuito B, al driver que dice cuál es la lógica de manejo de un disco, de la pantalla o del teclado, lo que sea, y de ahí vamos al kernel, al núcleo, en el cual ya no se preocupa de cómo mando una señal del circuito A al circuito B, porque eso lo va a hacer en la capa que está abajo, la de hardware. Yo me preocupo ya más de coordinación de procesos, por ejemplo. Y sobre esa tenemos otra capa donde están las funciones que el sistema tiene implementado. Por ejemplo, función de manejo, de acceso a los discos, de acceso a la pantalla, una función de control, lo que sea. Y sobre esa tenemos las distintas bibliotecas que son las que van a usar las aplicaciones de los usuarios. Entonces la capa de más arriba, que es donde está la aplicación, el programa que se está ejecutando, no tiene idea cómo hacer llegar una señal del circuito A al circuito B. Y tampoco se preocupa. Él dice, yo necesito desplegar algo en la pantalla. Entonces voy a invocar a la función que despliega, que me dice que va a desplegar algo en la pantalla. Entonces invoco a la función. Display, supongamos, esa es la función.
Pero esa función en realidad no despliega nada en la pantalla, sino que dice, yo como función que sé desplegar cosas en la pantalla, tengo que basarme en o apoyarme en alguna función del sistema mismo. Entonces, esa función display invoca a la función como quiera que se llame, eh, para pedirle que en tal parte de la pantalla, en cierta coordenada, eh, fila columna, por ejemplo, tiene que desplegar un texto. Pero esa función, de nuevo, ahí vamos bajando ahora, dice, ok, me pidieron que desplegara en fila columna tanto un cierto texto, pero tengo que pedirle al kernel que eh, yo requiero hacer eso. El kernel a su vez dice, me están pidiendo que despliegue algo en la pantalla, por lo tanto voy a invocar al driver de la pantalla, le voy a decir, oye driver, hay que desplegar algo en este texto, en estas coordenadas, fila columna, y finalmente el driver invoca a la capa de hardware donde le dice prende o apaga o pon estos píxeles con estos colores en tal parte y así se forma la imagen o lo que yo quiero mostrar. ¿Se dan cuenta cómo voy cada vez más específicamente haciendo el requerimiento? Y entonces, en definitiva, el programa que dijo display en tal parte este texto no tiene idea de cómo prender o apagar los píxeles de la pantalla para que aparezca ese texto. Y tampoco se preocupa. Y el kernel tampoco tiene idea cómo hacerlo, porque le pasó el requerimiento al driver. Entonces el driver fue el que en comunicación con el hardware le dijo, oye hardware, oye capa de hardware, préndete el píxel 1 y el 15 y el 28 en color rojo y los píxeles 4, 9 y 12 en color azul y etcétera. Y ahí va a aparecer el texto que el usuario, la aplicación que estaba arribita aquí en este esquema, que lo vamos a marcar aquí con la flechita. Ahí va a aparecer entonces lo que se pidió. Y esa aplicación no tiene idea de todo lo que pasó más abajo, hasta que se pintaron los píxeles en la pantalla con los colores adecuados para que apareciera un texto de alguna cierta manera. ¿Estamos claros con eso? Así es como funciona este patrón. Este es un ejemplo de cómo el sistema operativo Linux implementa el patrón de capas, en que tenemos esos diferentes niveles y cada nivel con un nivel de abstracción más bajo, más cercano a lo que hay que hacer realmente. Ahora, en términos del manejo de los errores, lo que decíamos, el driver trató o sea, no es que trató, le dijo al hardware, oye, préndete los píxeles tal y tal y no sé qué, y el hardware resulta que en esa capa los componentes que prenden y apagan píxeles tuvieron un problema, fallaron. Entonces el driver no puede cumplir con su cometido, no va a aparecer nada en la pantalla de ese texto. ¿Y cómo le decimos a la aplicación de que en realidad el texto que la aplicación pidió que apareciera? Y ese texto era un mensaje para el usuario en que le decía ingresa a continuación la cantidad de producto que está comprando. No va a aparecer en la pantalla y el usuario se va a quedar, el usuario final, digamos, que es el que está interactuando con la aplicación que tenemos arriba en el tope de este stack, se va a quedar colgado. ¿Qué va a hacer? ¿Espera infinita? ¿O aparece la famosa pantalla azul de Windows? En el caso que fuera Windows. ¿Cómo eh,
hacemos que ese error que se produjo por allá abajo, que se produjo por acá, sumamos, en este entorno, ¿cómo hacemos que esa indicación llegue a la aplicación para que la aplicación sepa qué es lo que hay que hacer o haga algo y no se quede colgado esperando a que llegue la respuesta diciéndole, ok, ya hicimos lo que tú pediste? Porque cuando la aplicación de usuario invoca una función, la función tiene que responder con algo. Y esa función, ¿cómo va a responder con algo si ella a su vez le pidió a las funciones del sistema de la otra capa haz tal cosa y quedó esperando y todos quedan esperando? Al final, ¿qué pasa? Todo el mundo queda esperando y no pasa nada en el sistema. Evidentemente, esta es una simplificación, el sistema es bastante más complejo que esto, pero es para visualizar cómo podemos implementar este patrón, como en el caso de Linux, se implementa este patrón. ¿Cuál era el requerimiento? El requerimiento era un sistema que pudiese manejar un computador y que recibiera eh, solicitudes de programas construidos para satisfacer los requerimientos del usuario. Y se implementó en este patrón. Entonces, cada uno de los niveles, aplicación de usuario, bibliotecas, kernel, driver, etcétera, solamente se preocupa de su pedacito del problema, de su pedacito de la solución. Y hay otros que se preocupan de los distintos niveles. Cada nivel se preocupa de lo que a él le corresponde. Porque distinto sería, por ejemplo, si yo quiero desplegar un texto y estoy en el nivel de aplicación de usuario, yo le dijera directamente al hardware, oye hardware, préndete los píxeles 1, 5, 8 y 20, porque quiero que aparezca un cierto texto. Sería un caos. O sea, tendría que saber muchas cosas ese nivel de aplicación de usuario como para poder hacer eso directamente, interactuar directamente con el hardware. Bien. ¿Alguna consulta o comentario hasta acá? No por mi parte. No, Pablo. Muy bien, excelente. Bien, sigamos avanzando entonces. Nuestro típico análisis que hacemos siempre. Ventajas y desventajas de este patrón. Mm, las ventajas las estamos viendo. Yo creo que la ventaja más destacada es que nosotros o el patrón o la solución se centra en la especificación de componentes estándares o estandarizados que permiten entonces hacer algo en forma muy, entre comillas, simple. El programa que está corriendo al nivel de la aplicación de usuario que quiere desplegar algo, simplemente dice voy a invocar, voy a utilizar la función display y punto. Y yo no me preocupo más. Entonces la función display es la que tiene que preocuparse, bueno, todo lo que dijimos hace un rato. Entonces, realmente eso es súper, súper, súper bueno, porque yo no necesito saber todo lo que hay que hacer para que aparezca algo en la pantalla. Simplemente invoco la función display y me olvido del resto. Y espero una respuesta que me diga listo, se hizo o eventualmente tenemos un problema.
La otra ventaja es que los distintos módulos que se van construyendo, como son estándares o estandarizados, se trata de que sean estándares, yo los puedo reutilizar en otro contexto, para otra cosa. En el caso del ejemplo, claro, del Linux que estábamos viendo recién, es un poquito más complejo porque la función display lo que hace es, en definitiva, en términos genéricos, que aparezca un texto en la pantalla. Y claro, yo puedo usar esa función display en distintos sistemas, sí, claro, y para que aparezcan diferentes textos, diferentes, lo que sea, en distintos lugares de la pantalla. Entonces, dado que eso ya es una estandarización de cómo hacer para que aparezca un texto en una pantalla, en un monitor, puedo volver a utilizar eso en distintos sistemas, de tal manera de que me estoy ahorrando trabajo. Estoy reutilizando componentes, estoy reutilizando los módulos. Ahora, si en alguna de estas capas resulta que la aplicación, perdón, no es la aplicación, la función display, para seguir con el ejemplo, recibe un requerimiento de la capa superior que le dice, este texto despliégalo en tal lugar de la pantalla, en tal coordenada, fila, columna. Eventualmente yo podría cambiar la función, hacerle algún tipo de modificación, optimización, y porque la manera como lo estoy haciendo, como estoy invocando a las capas de más, a la capa de más abajo, es compleja, es difícil y quiero hacerlo más simple, entonces puedo cambiar mientras mantenga la interfaz, la misma forma de comunicarme, de que la capa superior me pida a mí, oye, necesito desplegar fila columna este texto, mientras mantenga eso, lo que haga internamente dentro de la función display es absolutamente transparente para el usuario, por lo tanto cualquier cambio que yo quiera hacer solo afecta a lo que estoy cambiando, mientras mantenga, de nuevo, la manera de comunicación entre la capa de aplicación de usuario de la capa esta de funciones del sistema, o de funciones, biblioteca de funciones. Entonces, ¿eso qué me da? ¿Qué implica? Mantenibilidad. Estoy teniendo una forma de más simple, o más simple no, pero estoy teniendo una manera de lograr poder incluir o modificar cierta funcionalidad mientras mantenga la misma interfaz con mi vecino. Dentro de las desventajas, yo creo que la desventaja más desventajosa, por decirlo de alguna manera, es la segunda de las que están ahí, la ineficiencia o poco eficiencia. Y que en realidad, no sé por qué puse ineficiencia, debería haber puesto baja eficiencia, porque ineficiencia también tiene una connotación de problema, de algo grave, de que no sirve. Pero la idea es baja eficiencia del sistema en definitiva. ¿Y por qué decimos que no es eficiente? Porque para satisfacer un requerimiento tenemos que pasar por un montón de capas, 6 capas, 8 capas, hasta llegar a que efectivamente en la pantalla, en la fila columna X, aparezca un texto. Sería mucho más eficiente que el programa que está en la aplicación de usuario se comunicara directamente con el hardware, diciéndole préndete estos píxeles en tal lugar y listo, y ahí voy a tener el texto. Pero claro, es mucho más eficiente si lo hago así.
pero mucho más complejo porque y ya no estoy abstrayendo la manera en que se despliegan cosas en la pantalla. El programa tiene que hacerlo y cada vez que el programa, en lugar de invocar, el programa de usuario me refiero, en lugar de invocar a la función display y con eso listo, se lava las manos, esto va a aparecer en la pantalla, en lugar de eso va a tener que hacer todo lo que, todas las especificaciones, todos los procesos que vengan al caso para comunicarse directamente con la pantalla y decirle prende o apaga tales píxeles. Entonces, de nuevo, una cosa por la otra. Yo me abstraigo de la particularidad de lo que estoy solicitando, de cómo se satisface el requerimiento que yo estoy pidiendo. ¿Pero a costa de qué? ¿Qué pago por esa ventaja? Lo que estoy pagando es pérdida de eficiencia, porque tengo que pasar por múltiples niveles para llegar al nivel donde realmente pasan las cosas que yo estoy pidiendo. Yo creo que ese es es, no sé si es la mayor de las desventajas, porque la otra, que es la última que tenemos ahí, complejo de definir, también es una desventaja, porque definir estos distintos niveles es complicado, es complejo. Y de hecho tengo un ejemplo que vamos a ver a continuación, donde nos vamos a dar cuenta de lo complejo que es. Cómo, si queremos aplicar este patrón a un sistema cualquiera X. Aquí ya lo vamos a ver. Y hay una desventaja que eh, niega una ventaja. La ventaja 2 dice cambios afectan el nivel local y ya lo explicamos por qué. Pero la desventaja 1 dice cambios afectan en cascada. Entonces, ¿cómo? ¿Los cambios son locales o son genéricos, generales, en cascada afectan a varias capas? ¿Por qué es una ventaja y es una desventaja? O sea, es una ventaja que dice que los cambios son locales y una desventaja que dice que los cambios son globales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son locales o son globales? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la mayoría de las veces los cambios son locales, porque yo estoy cambiando algo en el interno, digamos, de la función, del módulo, de lo que sea, manteniendo la interfaz. Pero si por algún motivo yo necesito cambiar la interfaz, es decir, cambiar la forma como la capa vecina me va a pedir a mí el requerimiento, entonces el cambio que yo esté haciendo localmente también va a afectar a la otra capa, porque ahora ya no va a ser la forma X en la cual me va a pedir el requerimiento, ya no va a ser la función display que tiene dos parámetros, o tres parámetros, fila, columna, largo, perdón, fila, columna, texto, sino que ahora la función se va a llamar igual, no importa, display, pero aparte de fila, columna, texto, me pide color del texto. Entonces, ese cambio es un cambio en cascada, porque la función display le dice a la capa superior, oye, si tú quieres desplegar algo en la pantalla, aparte de los tres parámetros que me estabas pasando, fila, columna, texto, ahora tienes que pasarme fila, columna, texto, color. Y ese fila, columna, texto, color, cuando la función display invoque a la función del sistema, que es la encargada de manejar los accesos a la pantalla, entonces le tenemos que decir, oye, te estoy pasando el color también del texto. Por lo tanto, cambia tu manejo de la pantalla
porque ahora tienes un parámetro adicional que es el color. Y así cuando llega al hardware mismo, le tenemos que decir préndete o apaga tales píxeles en la pantalla, pero en estos colores. ¿Se dan cuenta? Un cambio en cascada. Cambió todo. ¿Y por qué cambió todo? Porque yo cambié la interfaz. Cambié la forma de comunicarme. La aplicación de usuario, el que estaba en esa capa, dijo, yo necesito que este texto esté en color verde y este otro texto en color rojo. Por lo tanto, le dijo a la función display, oye, función display, acepta que yo te voy a pasar adicionalmente a lo que tú me pedías antes, fila, columna, texto, además el color del texto. Y eso generó un cambio en cascada. ¿Se dan cuenta? Entonces depende del alcance. Si yo cambio la interfaz, ahí probablemente, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo, se produzca un cambio global. Ahora, si lo que estoy haciendo es cambiando algo interno, pero mantengo la interfaz, entonces el cambio es local. Y esa es por eso aparece en los dos lados, porque depende de qué tipo de cambios. Estoy cambiando el corazón o la interioridad, lo interno del componente, o si estoy cambiando la interfaz. Porque si lo que estoy cambiando es la interfaz, pasa lo que acabamos de ver. Bien, entonces, lo prometido. Tenemos un ejercicio que, dada la hora, no lo vamos a alcanzar a responder, a resolver, porque nos va a tomar bastante tiempo, pero lo vamos a dejar planteado. Y para no perder la costumbre, en términos del contexto de los ejemplos que normalmente hemos visto ejemplos docentes y ejemplos financieros. Este es un ejemplo financiero de un banco. Entonces dice, queremos un sistema para manejar cuentas corrientes. El banco X, un banco que está recién creándose y entonces está construyendo los distintos sistemas. Y dice, hay un sistema de cuentas corrientes donde yo debo manejar eh, los datos, o sea, la plata, la información de los dineros, de los montos de mis clientes. Ok. Pero esto es un sistema de cuentas corrientes bien reducido. Entonces me dicen, solamente quiero que el sistema tenga 4 operaciones. Consultar el saldo de una cuenta, cuánta plata tiene, poder depositar en esa cuenta o en alguna cualquiera, poder hacer un giro, sacar plata de la cuenta o una transferencia entre la cuenta A y la cuenta B. 4 operaciones simples. Consultar, depositar, girar y transferir. Y me dicen, este sistema quiero que esté utilizando la arquitectura de capas, es decir, el patrón de capas que acabamos de ver. Entonces tenemos un desafío. ¿Cómo construimos este sistema usando capas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos decía el patrón? Retrocedamos. ¿Qué nos decía el patrón? El patrón, me pasé aquí la implementación. ¿Qué me dice? Mira, tienes que definir cuántas capas vas a tener y qué va a hacer cada una de las capas, cuál es su responsabilidad y cómo se van a acceder a lo que la capa está haciendo o lo que la capa está ofreciendo, los servicios que ofrece esa capa. Ya, ok. Y tienes que especificar cómo se van a comunicar,
entre ellos, qué módulos vas a tener en cada capa. Bueno, y finalmente cómo va a manejar los errores. Tenemos que hacer todo eso. Ver cuántas capas necesitamos, qué va a hacer cada una de ellas, cuáles van a ser los servicios que van a estar en esas capas y así sucesivamente. Entonces, volvamos acá al enunciado. Tenemos 4 operaciones: consultar, depositar, girar y transferir. ¿Cuántas capas vamos a necesitar? ¿Cuántas? ¿Qué va a hacer cada capa, cada una de esas capas? ¿O va a estar todo en la misma capa? Porque si esto yo lo hiciera, por ejemplo, en una arquitectura SOA, orientada a servicios, por ejemplo, yo diría fácil, son 4 servicios que necesito: el servicio de consulta, el servicio de depósito, el de giro y el de transferencia. Y listo, se acabó. Pero aquí la cosa no es tan simple. O sea, no puedo, o sea, yo puedo decir, sí, estas 4 operaciones están en una sola capa y hay una sola y no hay más. Ya, es un chiste. Sería un chiste, no estamos usando la arquitectura de capa, no estamos usando el patrón que acabamos de analizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir, eh, digamos, una especie de jerarquía de las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones más genéricas y cuáles son las operaciones más específicas? Ya, y para no dejarlos con la duda todo el fin de semana y que estén... Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, ¿a qué se refiere con cuáles son las más genéricas y cuáles son las más específicas? Te lo muestro. Porque, o sea, según yo, de un sistema bancario, como que esas operaciones son como las más genéricas las que tendría que tener todo sistema bancario. No, sí, claro, cuando digo genérica no en el sentido de que tiene que tenerlas o no, sino que en qué nivel de abstracción estamos. Y qué es lo que te estoy mostrando ahora en la lámina número 15. Para hacer una transferencia, yo puedo utilizar un giro y un depósito. Entonces, el módulo, esa capa donde está transferencias, lo que hace no es ella hacer la transferencia, sino que invocar a la capa de más abajo, que es la de donde está el módulo giros, y decirle, quiero hacer un giro a la cuenta A. Y una vez que se hace ese giro y llega la respuesta hecho el giro, entonces el módulo de transferencia va a invocar ahora de nuevo a la capa de más abajo, pero a la función depósitos, en que le va a decir, quiero depositar esta plata en la cuenta B. El módulo de transferencia no hizo la transferencia. ¿Quién hizo la transferencia? El módulo de giros más el módulo de depósito, que fueron controlados por el módulo de transferencia. A eso me refiero cuando hablo de genérico. En cambio, por ejemplo, para hacer un giro, yo necesito, antes de sacarle la plata a la cuenta, necesito saber si tiene saldo o no. Entonces la consulta de saldo está en un nivel más inferior todavía de los que tenemos ahí. El nivel superior sería la transferencia, hay un nivel intermedio, giros y depósitos, está el nivel base, hasta el momento, en esta jerarquía, que es consulta de saldo. Entonces, sería algo así como la consulta de saldo sería lo más específico y la transferencia lo más genérico, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ya. Esa es la idea. Claro, lo veo así como las clases que hay en Java. Sí, Uno vendría así que las más específicas vendrían a ser como que van netamente.
eh, claro, direccionado como a los atributos de la clase y mientras más abstracto se pone, va más orientado a los métodos, a clases más bien dicho. claro. Más que al método, va orientado a las clases. Suponte, una buena aproximación la que tú dices, porque suponte que estos sean clases de un sistema orientado a objetos. Entonces, transferencia va a usar dos clases, giros y depósitos, y giros a su vez necesita usar la clase saldo o consulta, mejor dicho, para saber si puede o no puede hacer el giro. Entonces, la clase saldo es la que, medio con saldo, la clase consulta es la que realmente tiene los métodos como para hacer la consulta. La clase giro no tiene los métodos para hacer la consulta, sino que simplemente utiliza a la clase consulta para hacer la consulta. Bueno, esto lo vamos a analizar en detalle el próximo martes, ¿ya? Pero quería mostrarles cómo podemos hacer algo usando este patrón. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar en detalle y vamos a ver lo complejo que nos va a resultar hacer este sistema usando este patrón. Muy bien, muchas gracias. Ya veo que se están despidiendo, así que les agradezco la asistencia, que no fue muy buena, pero fue por lo menos superior al 50%, así que está bien. Está bien, que tengan un buen fin de semana y sigan cuidándose. Chao, profe. Buen fin Igualmente, de profe, semana. chao, chao. Chao Marcos, Algo gracias. así. Chao Matías, Que Pablo. tenga buen fin de semana. Chao, Gracias profe. igualmente, Marcos, para ti. Chao. Chao Esteban. Y Pedro también, chao. Profe, Sí, dime, Pablo. eh, quería hablar un cosito, un tema de la prueba. Es que le mandé el correo y no me respondió. Calma, calma, calma. Déjame terminar de grabar y vemos los casos particulares. Un Ya. segundito.